Hey, ¿qué tal, parceros? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a su canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. Por fin Auteco Mobility lanzó en su página oficial la tan esperada Bomber 250, una motocicleta de corte clásico que llega a consolidar esa línea Cafe Racer de la marca Victory que inició con la Bomber 150 y que ha tenido gran acogida en el país. Tengo que confesar que me da mucha alegría ver que más modelos de este estilo estén llegando al país, ya que no es un secreto para nadie que las grandes marcas no le apuestan a este mercado de motocicletas clásicas. Entonces muy bien por Victory que esté pensando en ese otro público y que poco a poco se esté adueñando de ese mercado. Esta nueva Bomber 250 conserva algunos detalles estéticos similares a los de su hermana, la 150, como el diseño del asiento, los guardabarros y el diseño de sus espejos. Sin embargo, implementa nuevos detalles que en mi opinión le dan un porte más Cafe Racer y más refinado, como por ejemplo el diseño de sus tapas, el diseño de su tanque, su manillar que es más plano y alineado con el tanque muy propio de las míticas Cafe Racer, y su farola que definitivamente es lo más llamativo que equipa este modelo hablando en términos estéticos y que le da una apariencia más moderna y refinada a la moto. En cuanto a su motor, equipa un monocilíndrico 4 tiempos SOHC de 250 centímetros cúbicos refrigerado por aire, una lástima que no cuente con otro sistema de refrigeración, el cual nos arroja una potencia máxima de 20.1 caballos de poder a 8500 RPM y un torque de 20 Nm a 6000 RPM, números muy similares a los de la FZ250, todo esto acoplado a una caja de 6 velocidades. En el apartado tecnológico cuenta con un sistema de alimentación por inyección electrónica, tablero digital con conectividad Bluetooth y stop direccionales y farola con iluminación LED. En el tema suspensión monta en la parte trasera un monoamortiguador regulable en precarga y en la parte delantera suspensión invertida con unas barras de 37 milímetros de diámetro y 105 milímetros de recorrido. Tal vez este sea uno de sus detalles más llamativos, sin embargo aquí me surgen algunas dudas. ¿Es necesario este tipo de suspensión para una moto que es pensada más para la ciudad y no para competir o para alcanzar grandes velocidades? Recordemos que este tipo de suspensión es pensada sobre todo para motocicletas deportivas que alcanzan grandes velocidades y que por sus características necesitan una suspensión que les permita tomar las curvas de una manera más controlada y segura y frenar con mayor eficiencia. Pero no creo que este tipo de suspensión sea de mucha utilidad en una moto de baja cilindrada, y menos si no es ajustable. En ese caso sería lo mismo que una suspensión convencional. Tampoco resulta de mucha utilidad si tenemos en cuenta que es una suspensión más rígida y que aumenta el peso de la motocicleta. Por supuesto, esta es mi opinión. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes al respecto. En el apartado de los frenos me parece que la moto queda en deuda, ya que no equipa freno ABS, aunque hay que resaltar que monta en la parte delantera dos discos flotantes de 280 milímetros con 4 pistones cada uno y en la parte trasera un freno de disco con mordaza sencilla. La capacidad de su tanque es de 14 litros, uno menos que la 150, y su peso neto es de 143 kilogramos, 8 menos que su hermana menor. Este es un punto muy positivo ya que la hace una moto muy ligera que compensa bien su peso con su potencia. De hecho, es la 250 más liviana de su segmento. Seguramente era lo que muchos estaban esperando, el mismo diseño pero con un motor mucho más grande y potente. Caso contrario ocurre con la 150, que es muy pesada para la potencia que ofrece. Monta la misma llanta delantera que su hermana la 150, de medida 100/80 RIN 17, pero una llanta un poco más ancha en la parte trasera, 130/70 RIN 17. Su precio final sin papeles es de 10.990.000, una cifra muy atractiva y competitiva si tenemos en cuenta que es la más económica de su segmento. Sin lugar a dudas, las Bomber son motocicletas que llegaron a innovar el mercado colombiano y a darle más visibilidad a ese estilo de motos de antaño que tanto público tienen aquí en Colombia. Sí, son motos de origen chino, pero en la actualidad es común que muchas marcas dependan directa o indirectamente de este mercado. De hecho, ese mito de que toda moto china es mala ya está mandado a recoger, porque la discusión es mucho más profunda. En realidad, los chinos no fabrican mal, fabrican lo que tú estés dispuesto a pagar. Si quieres pagar poco, te llevarás una moto de baja calidad. Si estás dispuesto a pagar más, te llevarás una moto de mejor calidad. Es decir que al final todo depende del comprador, es él quien establece la calidad de su producto. Y aquí empezaría otra discusión que tal vez aborde en otro momento.
Hasta aquí este video, parceros, espero les haya gustado. No queda sino esperar a que Auteco exhiba este modelo en sus tiendas para ir a verla. Pronto la tendrán aquí en el canal. Déjenme en los comentarios qué tal les parece esta nueva Bomber y si se la comprarían o no. Si quieren apoyar mi trabajo lo pueden hacer dándole like a este video y compartiéndolo en sus redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas rutas.